Hola a todos, nuevamente empezamos con la temporada de podcast 2025 en el espacio Sebel. Estamos muy contentos de retomar conversaciones con expertos en bienestar laboral. El día de hoy nos acompaña Ale Camarena, una colaboradora del equipo, y le voy a dar la palabra para que ella misma se presente y nos cuente qué está haciendo en este momento. Excelente, muchísimas gracias, Lina. Es siempre un placer poder estar acá con ustedes, con Sebel. Bueno, hemos fundado Sebel justamente por un tema tan fascinante que es el bienestar laboral, ¿verdad? Yo como experta en diversidad, equidad e inclusión, en clima, cultura, sostenibilidad, yo creo que es un tema muy importante de tocar, aún más en los días de hoy. Bueno, vengo desarrollándome en este universo hace más de 10 años dentro del mundo corporativo y sabemos cuáles son los resultados de la diversidad en este ámbito y volver a tocar esos temas, a recordar por qué es importante, es realmente para nosotras, nosotros de CEBEL, un tema que la verdad no deberíamos dejar de hablar nunca. Y hoy hemos conversado y yo creo que hablar de la diversidad e inclusión con este enfoque de salud mental es algo que yo creo que puede venir a sumar bastante a todas las personas que nos están escuchando, porque suma mucho en el día a día, ¿verdad? ¿Qué te parece, Lina? Claro que sí, me encanta el tema, me encanta el Ujú. tema, Ale. Decime, y me gustaría hacerte la primera pregunta para empezar la conversación. Me gustaría saber qué pensás vos, cómo influye la diversidad y la inclusión en el bienestar y en la salud mental en las organizaciones. ¿Cómo impacta en el bienestar laboral directamente? Sí. Hablamos de salud mental, creo que con bastante más potencia desde pandemia, ¿verdad? Antes era un Sí, tema que no se tocaba mucho exactamente. y con pandemia nos dimos cuenta de la importancia de tocar este tema. Y yo creo que es muy importante primero empezar hablando de qué es salud mental, ¿no? Porque a veces aún no tenemos tan claro. Nosotros que estamos muy involucrados sabemos, pero tal vez la gran mayoría no sepa que salud mental es, es este reflejar este bienestar emocional, tanto psicológico como social de una persona, ¿cierto? Abarca cómo pensamos, cómo nos sentimos, cómo actuamos, y nuestra capacidad de tal vez manejar ese estrés relacionándonos con los demás y poder tomar decisiones. Entonces, Mm, la salud mental también refleja cómo influye y cómo enfrentamos las dificultades de la vida, ¿no? Y cómo nos adaptamos a este entorno laboral, ¿no? Una buena salud mental implica ese equilibrio. Y la salud mental, cuando hablamos de diversidad e inclusión, están tan relacionados. mm, ¿Por qué? Porque la diversidad e inclusión tiene un impacto muy directo en la salud mental mm. y en el bienestar del entorno laboral. Un espacio inclusivo fomenta ese ambiente en el que las personas colaboradoras son valoradas, son respetadas, lo que es natural que se reduzca este estrés y la ansiedad relacionada a la discriminación, tal vez, el miedo a no encajar, por ejemplo. Entonces, el bienestar mental de las personas colaboradoras está directamente relacionado a la diversidad e inclusión que llamamos DEI, que es la DEI, es las siglas de diversidad, equidad e inclusión. Entonces, cuando damos prioridad al bienestar de la persona, es natural que se produzcan mejoras en la autopercepción, tal vez en la autoestima, y que tal vez esa persona se sienta más a gusto, por ejemplo, con su identidad cultural, se sienta más a gusto con su religión dentro del espacio laboral, su orientación sexual, su etnia, su género, su apariencia física. Cuando somos respetados, estamos mucho más a gusto. Entonces, en consecuencia, es muy probable que la empresa tenga una mayor probabilidad de fidelizar a estas personas colaboradoras, ¿cierto? Que se sienten respetadas y protegidas en ese espacio. Entonces, un entorno inclusivo fomenta el bienestar, conlleva menos conflictos o amenazas, y esos lugares de trabajo, tal vez, que llamamos autoafirmativos, minimizan estos prejuicios, la discriminación y al mismo tiempo el acoso, que es un tema bastante serio también en nuestra sociedad. ¿Cómo se
capacita, cómo se forma a los miembros de la organización para que sean flexibles y puedan transitar este universo de diversidad e inclusión de una manera natural, que no sea forzada, ¿no? Que no sea porque es un mandato o algo que la organización eh, hace porque es políticamente correcto. ¿Cómo hacemos para despertar la conciencia en los miembros de la organización? Ujú. Mira, lo que nosotros hacemos antes mismo de empezar a implementar políticas es un tema de sensibilización. Ujú, Hacer un trabajo de sensibilización previo, en primer lugar, con la alta dirección, es fundamental. Porque lo que pasa, la ley viene con mucha fuerza en los últimos 10, 15 años, tal vez, en países un poco más avanzados. Pero lo que pasa es que cuando llegamos a grandes organizaciones, que son las que realmente se preocupan, porque la cobranza es mucho más fuerte, todas las políticas de compliance, responsabilidad mm, social, ¿no? Las ODS, esas empresas tienen que sí o sí cumplir. Pero antes de empezar a hablar de que tenemos que apuntar al ISO 30415, porque tenemos sí un ISO relacionado a diversidad, inclusión y gestión humana, antes de llegar con, es entender para qué. Porque es importante, quitando la culpa, quitando la vergüenza, porque nos damos cuenta de que cuando empezamos a hablar del tema hay ujú, muchísima resistencia. Y como la de ella es una carrera de fondo que llamamos, es un trabajo a largo plazo, agotador, que genera mucha resistencia. Primero empezamos con un trabajo previo de sensibilización. Hablamos de sesgos inconscientes, ujú, hablamos de creencias limitantes, mm, hablamos de identidad, hablamos de cómo estas personas perciben estas políticas y antes de empezar a implementar, explicamos para qué. Entonces, es un trabajo previo de sensibilización, tanto con el liderazgo como también con el resto de la corporación. Entonces, una vez que entiendan para qué y que la DEI es una estrategia de talento, es mm, una estrategia de talento. Estamos hablando de empresas. Es muy importante entender que hay un retorno de la inversión. Somos ujú. buenas personas, queremos hacer el bien. Por supuesto que pensamos en los colaboradores, pero la DEI es una estrategia de talento para las empresas. Y cuando explicamos eso, para qué sirve, cuáles son los resultados, ahí sí podemos empezar a trabajar. Bien, bien, interesante. Ale, quiero preguntarte, ¿cómo crees vos que influyen los roles de género en la carga mental, ¿no? Y también en la carga emocional cuando hay que afrontar el trabajo. Ese es un tema muy fascinante y sobre la carga mental, los roles de género y cómo eso influye, porque no solamente influye dentro de las empresas, porque al final no somos seres simplemente trabajadores Claro. corporativos, no, somos personas. ¿Qué pasa detrás? ¿Qué pasa cuando llego a la casa? ¿Qué pasa cuando, antes de salir para llegar al trabajo? Si peleé con mi pareja, si peleé con mis hijos o si va todo de maravilla, por supuesto que no podemos separar una cosa de la otra. Y eso nos dimos cuenta en pandemia, cuando tuvimos que dividir nuestro hogar con la oficina y la mesa del comedor, ¿no? Y nos dimos cuenta cómo es importante estar bien emocionalmente para cumplir un trabajo, ¿no? Entonces, es importante explicar también para la audiencia qué son los roles de género, porque a veces eso no es tan claro para todas las personas, ¿no? Y los roles de género son básicamente lo que la sociedad tiene entendido sobre cómo deben comportarse los hombres y mujeres. Acá estamos hablando de hombres y mujeres, pero por supuesto que podemos hablar de las demás diversidades sexuales, pero ahora mismo vamos a tocar, vamos a resumir porque tenemos poquito tiempo. Claro. Es como si la sociedad dijera que es normal lo que cada uno hace, ¿no? Entonces, por ejemplo, que los hombres tienen que ser fuertes, proveedores, y que las mujeres tienen que ser amables y las principales cuidadoras del hogar. Ese es un rol, un rol de género que muchas veces pensamos que nos quedamos ahí nomás, pero sabemos que eso viene cambiando con el tiempo. No quiere decir que si yo estoy en la casa cuidando del hogar voy a ser menos persona. No, 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 para nada, para nada. Sabemos que es una gran tarea trabajar en el hogar, pero a eso me refiero que no es solamente esa la responsabilidad que muchísimas mujeres tienen
hoy en Ujú. día, que además de dueñas del hogar, de amas de casa, además también son profesionales que están en la calle siendo proveedores de su hogar también, ¿no? Entonces, esas ideas han existido por mucho tiempo y cada vez más nos cuestionamos porque todas las personas no se ajustan a esos moldes, ¿no? Y entonces, esos son los roles de género. Y la carga mental se refiere a ese esfuerzo invisible y constante de organizar, de planificar, de gestionar las responsabilidades del hogar, sin incluir la organización y la realización del mismo. Por ejemplo, ¿quién nunca ha escuchado esta frase de la esposa diciendo al esposo? Sí, perdón, eso, ¿no? Si el esposo dice, si necesitas mi ayuda, me lo pides. Ah, ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, no? Entonces, ayudar no es ayudar en la casa, ¿no? Hay que compartir esa carga mental, que es, muchas veces claro. el hombre moderno dice, por ejemplo, que ayudo en la casa. Mm, Y no, no es ayudar en la casa, ¿no? Todas las personas que viven en el hogar son responsables de mantener claro. ese hogar funcional. Entonces, muchas veces podemos decir, quien lleva, por ejemplo, el calendario de las vacunas de los niños, por Mm. ejemplo. Que cuántas veces las reuniones del colegio, por ejemplo, cuando hay que cambiar las cortinas o cuando hay que voltear el colchón. Esas son todas tareas del hogar que Sí. no tenemos apuntadas, pero que tenemos que realizar esas tareas en la casa, que se quedan guardadas en la cabeza y al final alguien tiene que hacer. Y Mm, usualmente, históricamente, son las mujeres que sí. realizan esas tareas. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos sobrecargadas? Además, somos madres, tenemos que cuidar a los hijos, al niño, cocinar y además de eso salir a trabajar. Entonces, eso es algo que interfiere muchísimo en el trabajo de la mujer. El padre, el compañero, debería ser corresponsable en el hogar. Y cuando hablamos de carga mental, de corresponsabilidad, es muy importante que las tareas del hogar sean distribuidas de forma equitativa. ¿Para qué? Para que esta mujer pueda realmente tener tiempo para hacer una maestría, para que esta mujer pueda tener tiempo de hacer un viaje de trabajo, para que esta mujer, por ejemplo, que es la más sobrecargada con esta carga mental, pueda descansar. Mm, Descansar es algo que la maternidad a veces quita, no quita debería ser una obligación poder descansar claro, como las vacaciones. para poder rendir más, ¿verdad? Pero la Claro. carga, el trabajo, las jornadas dobles, triples de trabajo de las mujeres, y por supuesto que sí, hay muchas parejas, muchos papás, hombres corresponsables, por supuesto que sabemos que sí, las nuevas generaciones tienen eso bastante más claro. Mm, Pero sí, aún en nuestras sociedades, la gran mayoría son sí. las mujeres las que son las responsables por toda este trabajo, ¿no? Entonces, en resumen, es muy necesario una participación más activa de todas las personas en el hogar, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que sobre tiempo, que esta carga mental no limite a las tareas domésticas visibles, por ejemplo, ¿no? Que se incluya la gestión también emocional de esta mujer, lo que genera un impacto significativo en su rendimiento, en su salud, en su bienestar, en el trabajo también, por supuesto, Mm, ¿no? Acá tengo un dato apuntado interesante que ENUT, que es la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo, las mujeres se dedican 40 horas a la semana en labores domésticas versus 16 horas de los hombres. Entonces, eso quiere decir que hay mucho más trabajo por parte de las mujeres que los hombres, ¿no? Entonces, es muy importante ese reparto equilibrado de las tareas del hogar. Es muy importante que se distribuya de manera justa para que todas las personas tengan acceso a una mejor calidad de vida, ¿no? mm. Estamos hablando de una mujer que tiene un compañero, ¿sí? Pero ¿qué pasa con las mujeres que están solas, que están divorciadas o que son madres solteras? ¿De qué manera la presión de ser el único sostén del hogar o demostrar capacidad para mantenerse en el trabajo afecta la salud mental?
Uf, eso es un tema súper interesante. Gracias por tocarlo. Por supuesto que eso limita muchísimo. Tengo una información de, bueno, de estudiando todo el tema de la pandemia. Hicimos varios estudios también sobre las mujeres emprendedoras y, por ejemplo, en Mm, Perú, por ejemplo, es uno de los países con más emprendedorismo femenino en la región. Cuando hablo región, hablo América Latina y Caribe. ujú, Las mujeres peruanas son muy emprendedoras. ¿Por qué? Porque necesitan esta flexibilidad. mm, Soy madre solo, necesito un trabajo, no puedo adaptarme a los horarios de claro. una empresa porque no me da el tiempo, no me da la vida, tengo que cuidar a mi hijo. Entonces, ¿qué pasa? Abro mi propia empresa. Mm, Abro mi propia empresa, estoy ahí con mi tienda, estoy ahí con mi emprendimiento y al mismo tiempo estoy acá cuidando a mi hijo que acaba de nacer. Entonces, Perú, por ejemplo, en la región es uno de los países más emprendedores. Pero lo que pasa, al mismo tiempo que es uno de los que más emprendedor, también es una de las empresas que más se cierran empresas por falta de educación financiera. Entonces, claro. es un tema bastante complejo, ¿no? Si existe una red de contención, una red de apoyo, y eso quiere decir que yo pueda dejar mi hijo con mi abuela, con mi Mm, tía, con mi pareja, con la abuela, eso realmente es algo muy importante cuando mm, hablamos de mujeres corporativas, mujeres claro. empresarias, mujeres. Pero sí, ese es un gran reto, Lina. Es algo que no hay solución para eso. Hay muy poca data en relación a eso también, pero es un tema que sí es algo que podríamos hablar tal vez en otro podcast para profundizar un poquito más sobre ese tema tan importante. Claro, claro. Estás mencionando entonces a las mujeres emprendedoras, pero aquellas mujeres que están sin un acompañamiento de una pareja que les alivie la carga y que trabajan en la industria. Ujú, em, ¿Cómo, cómo viven ellas esta minoría, este ser una minoría, ¿no? ¿Cómo esto puede afectar a su salud mental estando a cargo económicamente, insertas en una cultura corporativa y siendo minoría? ¿Cómo lo ves ujú. esto? ¿Qué sabes de Claro. esto, Ale? Claro, ese tema de hablar de las mujeres en la industria, usualmente comentamos bastante de las mujeres en la industria STEM, que llamamos, ¿no? Ujú, Que están en las carreras de ingeniería, tecnología, mm, ciencias, sí, matemáticas, aún en los días de hoy, tenemos muchísimas mujeres que se están graduando en esas profesiones, pero aún para acceder realmente a cargos de liderazgo ujú, dentro de esa industria es algo bastante retador, ¿no? ujú, Y los números no mienten, Lina. Los números no mienten porque claro. aún en el 2025, aún tenemos un 23% menos de empleabilidad de mujeres que hombres, de acuerdo a la OIT, ¿no? Hay mayor empleabilidad de hombres en ese sector. Sí. Las mujeres, además, por realizar un trabajo de mismo valor, ganan un 20% menos, ¿no? Mujeres y las demás diversidades sexuales ganan menos por realizar un trabajo de mismo valor. Entonces, imagínate que para cerrar esa brecha salarial, ni tú ni yo vamos a Claro. ver eso, porque eso va a tardar más de 100 años para que las mujeres lleguen a ganar el mismo que gana un hombre. Mm, Entonces, esa brecha aún es muy grande y eso se ha complejizado muchísimo más después de pandemia. La ujú. pandemia nos retrasó en términos de avances, fue una brutalidad, ¿no? Entonces, Y sabes por qué, Ale? ¿Cuál fue el factor que hizo por qué la pandemia retrasó? bueno, la pandemia se complejizó muchísimo, ¿no? Todos los avances que habíamos logrado, habíamos avanzado, se complejizó. ¿Por qué? Porque además de muchas mujeres, en términos de salud, de pérdida, se han quedado Ok. como madres solos, han perdido sus Mm, parejas. Las políticas que teníamos avanzadas se retrocedieron también. Muchos países retrocedieron en los avances en términos de leyes también, ¿no? Se han cortado muchas verbas, se han cortado muchos mm, proyectos de ley que habían y las empresas mismas, para poder sobrevivir, han cortado muchísimos colaboradores y mm. se ha retrasado como si hubiéramos regresado a 50 años atrás, ¿no? Wow. Entonces, entrevisté una profesional que es ingeniera eléctrica, ella es ingeniera eléctrica del gobierno acá, bueno, en Perú.
Y ella me comentaba cuáles fueron los desafíos que ha encontrado ella por ser una mujer líder en el sector de la ingeniería, madre de tres niñas, y cómo ha sido la única mujer ingeniera eléctrica en su universidad que se ha graduado, y cuáles son los retos que ha tenido en su vida como universitaria y ahora como Mm, líder en el sector. Y mm, ella me ha comentado que realmente desde un principio, por estar en ese sector tan restringido a una mayoría de hombres, ella claro, por tuvo supuesto. que Hay que pertenecer. hay que Claro, pertenecer, exactamente, hay que poner una postura más fuerte para ser reconocida en el trabajo, lo que genera un gran desgaste emocional, claro, ¿no? Además del trabajo que es bastante estresante, tener que performar una identidad que no es la suya para poder encajar, realmente es algo muy desgastante en términos de salud mental, de bienestar, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Tener que demostrar una y otra vez que es capaz de realizar un trabajo cuando a sus compañeros simplemente eso es común, Claro. ¿no? No se les exige, no, no se les exige lo mismo, ¿no? Pero a lo largo de su carrera me comentaba sobre esta forma que para poder encajar realmente tiene que ser otra persona, ¿no? Entonces, algo que pasa también para esas mujeres que están en sectores que la gran mayoría aún son profesionales hombres, que no está mal, pero que con el tiempo queremos llegar a esta equidad, queremos llegar a Ujú, una paridad, ¿no? Hay falta de modelos a seguir. Hay ujú, pocas mujeres que representan en esos mm, sectores, ¿no? Entonces, ujú, necesitamos una mayor representatividad de mujeres en puestos de liderazgo y en esas carreras que aún hay una cantidad reducida de mujeres, ¿no? Entonces, fundamental generar redes de apoyo para disminuir la sensación de aislamiento y de estrés. Además, los estudios de la consultora McKinsey, por ejemplo, ujú, indican que mujeres que enfrentan dificultades adicionales para ascender a estas carreras pueden afectar drásticamente su salud mental, ¿no? Entonces, es por eso digo que es muy importante que el entorno que se genere en el entorno, brinde apoyo estructural a estas mujeres, ¿no? Que para que realmente se pueda reducir esos desafíos y poder realmente poder contribuir para una mayor salud mental y por supuesto para un mayor rendimiento, ¿no? ujú. Cuando hablamos de diversidad e inclusión, generalmente estamos hablando de las grandes diferencias que tienen que ver con, como lo mencionaste, género, sexo, etnia, religión. ¿Qué pasa con la diversidad y la inclusión neuronal o del orden del pensamiento, ¿no? De la neurodiversidad. Porque, digamos, lo que es visible a ojos vista o lo que se manifiesta a partir de la palabra que representa ya sea la etnia o la religión o la expresión sexual, bueno, queda de alguna manera mostrado claramente y entonces se puede operar sobre ella para trabajar precisamente la unión y favorecer la inclusión. ¿Qué pasa? ¿Qué grado de sensibilidad encontrás vos respecto de lo que es la neurodiversidad? ¿Por qué Ujú, aún, digamos, siendo todos de la misma etnia o siendo todos del mismo sexo o teniendo todos el mismo género, somos intolerantes a la diversidad neuronal? ujú. Sí, este es un tema súper fascinante porque las personas con discapacidad y la neurodivergencia es considerado, ¿no? Son las discapacidades invisibles, porque muchas Exacto. veces podemos tener una discapacidad física, ¿ok? Pero a veces tenemos una discapacidad neuronal y eso es Ujú, muy, muy importante tener en cuenta. ujú. Y lo que las empresas vienen hablando con bastante más énfasis en los últimos tiempos, ¿no? Se toca muchísimo este tema. Por eso se habla tanto de las personas no, de PCD, que son las personas con discapacidad, y cuáles son los ajustes razonables que tenemos que hacer para que esas Mm, personas se sientan incluidas. ujú, Entonces, eso es muy importante aplicar un liderazgo comprometido. ujú, Un liderazgo inclusivo, que justamente, además de que este líder, estos líderes tengan conciencia de la importancia de reconocer su demografía,
reconocer de cómo está conformada la demografía de esta empresa, de esta organización. Ujú. Y sabes lo que es muy importante, Lina, que es una cosa que pasa bastante. Las personas con discapacidad, sea una discapacidad visible o invisible, tienen tal vez no sería miedo la palabra, pero tienen mucha, Mucha premura o mucha... algo eh, así, sí, claro, de decir que soy una persona con claro, discapacidad. ¿Por claro, qué? Me van a votar, me van claro. a despedir. Y eso es lo que nosotros hacemos, porque la diversidad y la inclusión dentro de una organización tiene que ser medible. Si Ujú. no conocemos esa demografía, no podemos implementar políticas internas para Claro, poder atender a estas necesidades. ¿Y qué claro, pasa? En las encuestas que hacemos para reconocer esa demografía, para poder a partir de ahí implementar políticas internas y poder incrementar y realizar realmente ajustes razonables necesarios para que tenga una mejor calidad de vida, que tenga un mayor desarrollo, que se pueda generar políticas, las personas no dicen que tienen una discapacidad. Y mm, si no dicen, no existe. ujú. Entonces, es muy importante que sepamos quién está. ¿Son personas con discapacidad física o neurológica? Ok. ¿Son personas de su orientación sexual? Debemos saber cuál es la orientación sexual. Por supuesto que todo eso es anónimo. Claro. Las encuestas que se realizan dentro de las organizaciones para conocer la demografía de esas personas Ujú, colaboradoras es totalmente anónimo y también voluntario. ujú. Pero si no se mide, no existe, Claro, por decimos. supuesto. Puede Por eso es muy corregir. importante, por supuesto. Además, por supuesto, ¿no? Nosotros convivimos con las personas y sabemos, pero es muy importante que el líder sepa que la información que está brindando a sus colaboradores realmente está llegando a sus colaboradores. Claro, ¿Para qué? Porque necesitamos saber si esas personas están siendo escuchadas realmente y si los esfuerzos que la organización está haciendo realmente son los esfuerzos que el colaborador necesita por para supuesto. poder desarrollarse plenamente. Claro, muy bien, claro. Última pregunta, Ale. ¿Cómo podemos fomentar un ambiente de trabajo más inclusivo y que genere mayores condiciones para la salud mental? Dame solo un segundito que no sé por qué razón se está terminando mi batería. Dame un segundo. Ah, sí, sí, ahí te vemos en una foto, pero sí podés conversar, Ahora, ¿verdad? Ahí ahora está, sí, ahora estoy, perdón. ahí está. Ahí eso, ahora eso, Ahora aparecerás. sí. Ahí está, Perdona, genial. repíteme la pregunta, por favor. Sí, pero te preguntaba, digamos, ¿cómo podemos fomentar un ambiente laboral más inclusivo y más saludable, ¿no? Digamos, ¿cómo podemos promover y cuidar la salud mental de las personas en la organización? Y agrego esto, ¿no? Digamos, considerando no solamente que puede ser la organización quien atente contra la salud mental, sino que las personas ya vienen o pueden ingresar a la organización o pueden estar desempeñándose en la organización con desequilibrios en su salud mental y no a causa del trabajo necesariamente. ¿Cómo podemos hacer para que la organización entonces promueva, sane de alguna manera, sea un ente catalizador y organizador del bienestar de las personas? Ujú. Mira, con la experiencia que tenemos, es muy importante que sea un esfuerzo colectivo. Ok. Todas las personas son responsables dentro de la organización para que realmente se pueda llevar a cabo un trabajo eficiente, un trabajo inclusivo y saludable para todas las personas. Pero claro que sí, hay una gran responsabilidad de estos líderes, ¿verdad? Ujú, Si la alta dirección no está comprometida, es realmente bastante más difícil que un trabajo realmente coherente, consistente en el tiempo sea desarrollado. Entonces, estos ujú, líderes deben modelar comportamientos inclusivos y deben priorizar el bienestar de los equipos, ¿no? Imagínate, por ejemplo, que yo soy una persona hablante, soy la única persona hispanohablante dentro de un directorio, por ejemplo, y mi jefa se dio cuenta de mi malestar, por ejemplo, porque todas las demás personas hablan inglés y yo soy la única que habla español, por ejemplo. Entonces,
Eso ocurre, porque eso ya ha pasado conmigo, ¿no? Entonces, esa jefa se puso en contacto conmigo en privado y empezamos a hablar de ello. Entonces, Mm, yo pude hablar sobre mi preocupación, por ejemplo, por las barreras lingüísticas, claro. y mi jefa estuvo ahí dispuesta a ofrecerme apoyo, satisfacer mis necesidades, como ella hasta me propuso informes escritos y Ujú, tuvimos reuniones individuales con ella para poder, para que yo me sintiera más a gusto, por ejemplo. Eso estamos hablando de cultura, ¿ok? Que es ujú, algo tan importante. Y sabemos que la ley es fundamental que se instale dentro de la cultura de la organización. exacto. La ley no es algo aparte, No, no. claro, La ley, la diversidad e inclusión tiene que estar metida en la cultura de la organización y que sea parte de la misión y de los valores de la empresa. Si claro. lo vemos de forma separada, de solamente algo por cumplir, ahí ya estamos por un muy mal camino, ¿no? Entonces, ese acto tan sencillo que tuvo esta jefa, por ejemplo, conmigo, me fomentó un ambiente inclusivo y yo realmente pude desarrollarme más plenamente junto a estos demás líderes, ¿no? Entonces, generar esos espacios de apoyo emocional es fundamental y que eso Ujú, venga desde programas de bienestar emocional, por ejemplo, a ujú, recursos de salud mental, mm, naturalizar a conversatorios sobre salud mental mm, dentro de las organizaciones, que eso sí. aún es algo muy tabú, pero deberíamos normalizar de tocar esos temas, ¿no? Y hay una serie de políticas que se pueden implementar, desde las más sencillas como flexibilidad laboral, Mm, flexibilidad de horarios, políticas que permitan equilibrar la vida profesional y laboral, ¿no? Eso está dentro de las políticas internas. Capacitar a las personas en diversidad, ujú, equidad e inclusión, que no sea simplemente una única charla en el 8M, el 8 de claro, marzo, o no solamente el Día del Orgullo, o no solamente el Día de las Personas con Discapacidad, no. La ley tiene que ser parte de la rutina y seguir claro. un cronograma, un proyecto, ¿no? Muchas empresas, la ley está en crisis ahora mismo, ¿no? Ujú, Pero es muy, ¿por qué? Porque muchas empresas han lanzado iniciativas sin una visión clara claro, y, y lo que está pasando es que se están tratando de resolver, están intentando intervenir, pero no hay un proyecto, no hay una métrica, y eso realmente no hay forma de que algo sea sostenible en el tiempo si no hay una medición. claro. Por eso es muy importante seguir, entender cuál es el éxito, a dónde apuntamos, a dónde queremos llegar. Y para obtener más claridad sobre dónde se encuentra la organización y hacia dónde se dirige con sus objetivos relacionados a la ley, estos líderes deben tomar en cuenta el tiempo para, por ejemplo, para establecer una línea base cuantitativa y cualitativa, ¿ah? en DEI. Eso usualmente no lo hacen, Lina. ¿Por qué? Mm, Usualmente las personas que se dedican a DEI no son personas expertas, son personas que son parte de la organización, son parte del equipo de recursos humanos, no tienen un expertise en el tema, están como voluntarios intentando implementar políticas internas, pero no tienen el know-how para poder hacerlo. Por eso es muy importante que cuando hablamos de DEI, hablemos de personas expertas en el tema claro. para que se vea resultados y que no exista un desgaste en los colaboradores por resultados, siendo que no existe un proyecto, una métrica, un trabajo sostenible y realmente que se pueda ver resultados, ¿no? Claro Entonces, que sí. es muy importante que se tenga claro los objetivos que quieren lograr, objetivos específicos, que hay una muy buena análisis de la situación actual, que las organizaciones más preparadas tengan un plan estratégico para poder realmente llevar a cabo esas políticas. Solamente ahí las empresas logran tener resultados y que realmente puedan ver la DEI como una estrategia de talento, como hablé al principio, y no solamente algo por cumplir, ¿no? Entonces, eso es Exactamente. fundamental en el trabajo. No solamente algo por cumplir y saber que no alcanza la buena voluntad, ¿verdad? Y esto debe estar alineado en estos tiempos a la meta social, no solamente a la estrategia de negocio para fidelizar talentos, sino que además con la conciencia de la meta social, poder ser un eje axial que contiene a las personas en todas sus dimensiones, en todas sus divergencias y en todas sus variaciones. Muy bien, mi querida Ale, qué prolijo y redondo tu discurso, qué esclarecedor. Te agradecemos mucho esta participación
Y bueno, ya volveremos a agendar para seguir hablando de DEI, que es un tema que te apasiona y que además sabes muchísimo, o de cualquier otro tema que sea de tu interés y que consideres que tenemos que divulgar en este espacio CEBEL. Así que te doy las gracias, te saludo con un abrazo y nos vemos pronto. Gracias, Lina. Gracias por esta oportunidad. Siempre es un placer estar aquí con ustedes y seguimos remando para que esta información pueda llegar a muchas más personas y Así que es, realmente el trabajo siga, sigamos hablando de este tema, que las políticas de diversidad e inclusión sigan implementándose y prosperando, que yo creo que es lo así más es, importante. así es. Muchas gracias, Ale. Que tengas buen resto de jornada. Estamos juntas pronto otra vez. Gracias, Lina. Chao, chao.